¿Sabías que algunos actores que trabajaron con Chespirito habrían tenido romances con él, y que Florinda Mesa lo sabía, pero decidió quedarse a su lado? Detrás de las risas del Chavo del Ocho existieron celos, encuentros secretos y momentos incómodos que nunca se mostraron en cámara. Varios compañeros del elenco aseguraban que la tensión en los foros era real, y que no todo era actuación. Y no te vayas antes del final, porque el último caso fue tan polémico que casi rompe para siempre al grupo. Sergio Ramos el Comanche, el ladrón de la vecindad, el eterno secundario de mirada pícara, bigote perfectamente delineado y voz ronca que provocaba carcajadas, fue uno de los pocos actores que tenía acceso directo, sin anunciarse y a cualquier hora del día o de la noche, a la oficina privada de Chespirito en Televisa San Ángel, esa oficina que tenía sofá-cama, baño propio y una puerta que solo se abría con llave personal. Técnicos veteranos, con más de 35 años trabajando en el foro, aseguraban que el Comanche entraba y salía a medianoche, a las 3 de la madrugada, incluso a las 5, y que las reuniones duraban horas con la puerta cerrada con doble seguro, la luz apagada y la música muy baja de fondo para que nadie pudiera escuchar. Se decía que cuando Florinda llegaba de improviso al canal en su Mercedes blanco y veía el bocho rojo de Sergio estacionado en el lugar reservado, su expresión cambiaba por completo. Entraba molesta, preguntaba con voz fría, ¿otra vez está aquí?, y se quedaba observando desde el pasillo como un halcón, contando los minutos. Una script veterana contó que una vez abrió la puerta sin tocar porque escuchó risas, y los encontró sentados muy juntos en el sofá, revisando un guión con las manos entrelazadas sobre la mesa y las cabezas casi pegadas. En otra ocasión, un sonidista juró haber escuchado susurros y risas provenientes del baño privado de la oficina, después de que todo el equipo se había retirado. Florinda, según versiones internas que circularon durante muchos años, consideraba que esa relación era demasiado cercana, demasiado íntima, y marcaba territorio cada vez que coincidían en las grabaciones. Cambiaba los horarios e inventaba pretextos para que Sergio no estuviera en el mismo sketch, y lo miraba con una expresión que helaba a cualquiera. El Comanche nunca habló, nunca confirmó nada, pero tampoco lo negó, porque sabía que hacerlo significaba firmar su salida definitiva del universo Chespirito y de Televisa para siempre. Rubén Aguirre fue el inolvidable profesor Girafales, alto como una torre, siempre elegante, con esa voz profunda que enamoraba a la Chilindrina y a medio México. Fue el rumor más persistente, más incómodo y más difícil de ocultar para Florinda. En los pasillos de Televisa, en las cantinas después de las grabaciones y dentro de los camerinos, se comentaba en voz baja que la cercanía entre Rubén y Chespirito era distinta a la que tenía con cualquier otro actor del elenco. Reuniones privadas en la oficina después de grabar que se extendían hasta las 4 de la madrugada, conversaciones larguísimas por teléfono fijo que duraban horas, abrazos que se prolongaban más de lo normal, miradas que no engañaban a nadie del equipo técnico y una complicidad que se notaba incluso durante los ensayos. Una maquillista aseguró haberlos visto despedirse con un beso en la mejilla demasiado cerca de la boca, en el estacionamiento subterráneo, cuando pensaban que estaban completamente solos. En otra ocasión, durante una gira por Sudamérica, varios miembros del equipo dijeron haberlos visto salir juntos de la misma suite de hotel a las 7 de la mañana, con el cabello desordenado y usando camisas muy parecidas. Florinda, según varias versiones que circularon entre el staff, tenía muy claro que entre los dos existía una conexión profunda y antigua, anterior incluso a su llegada al programa en 1972, una cercanía que venía desde los años 60, cuando ya habían trabajado juntos en otros proyectos. Cuando Rubén dejó el programa en 1979, muchos aseguraron que la verdadera razón no había sido solo el sueldo, sino una discusión emocional tan fuerte y tan dolorosa con Chespirito, que parecía una ruptura de pareja después de años de una relación muy intensa. Florinda nunca habló del tema en público, pero en privado, según quienes convivieron de cerca con ella, soltaba frases como, ese hombre siempre fue su debilidad, siempre lo fue, y se le quebraba la voz. Carlos Villagrán fue Kiko, el niño grande, de cabeza brillante, cachetes inflados y voz chillona, fue el rumor más explosivo, el más comentado, el más conflictivo y el más doloroso de toda la historia del Chavo del Ocho. Al inicio del programa, a principios de los años 70, la afinidad entre Carlos y Chespirito era tan fuerte y tan evidente que varios técnicos, maquillistas e incluso productores aseguraban que su relación iba mucho más allá de lo profesional.
Risas privadas que se prolongaban por horas después de las grabaciones, abrazos interminables en el foro, cenas después de cada capítulo en restaurantes exclusivos y una química que se notaba incluso en pantalla cuando Kiko y el Chapulín compartían escena. Cuando comenzaron los pleitos legales por los derechos del personaje de Kiko en los años 80, muchos afirmaron que la ruptura fue tan emocional, tan visceral, tan llena de lágrimas y gritos, que parecía la separación sentimental después de una relación de más de 10 años. Los chismes más comentados decían que Florinda lo sabía todo desde el inicio y que por eso su relación con Carlos se volvió tan tensa, tan distante, tan llena de indirectas, de miradas de desprecio y de comentarios sarcásticos delante de todo el elenco. Una vez, en plena grabación de 1975, Florinda le gritó a Carlos frente a todo el foro: «Tú ya tuviste tu tiempo con él, ahora me toca a mí, así que hazte a un lado». En otra ocasión, durante una gira por Perú, Carlos y Chespirito desaparecieron juntos toda una noche y regresaron al día siguiente con ojeras y sonrisas que no podían ocultar. Carlos nunca confirmó nada, pero tampoco lo negó jamás, ni siquiera en sus libros. Héctor Bonilla fue estrella invitada en varios especiales del Chavo y del Chapulín, figura cercana a Televisa y uno de los actores más respetados del medio. Fue el rumor más elegante, más discreto y menos conocido, pero no por eso menos comentado. Cada vez que Bonilla visitaba el set para grabar sketches o participar en eventos especiales, el ambiente cambiaba por completo. Chespirito se ponía nervioso como adolescente, sonreía distinto, lo recibía personalmente en su oficina con café y galletas, y las reuniones se prolongaban durante horas. Técnicos aseguraban que la admiración que Chespirito sentía por Héctor era evidente, casi palpable, y que cuando Bonilla entraba al foro, Florinda se ponía tensa, controlaba quién entraba y quién salía de la oficina privada, e encontraba cualquier excusa para interrumpir. Se decía que en los años 80, durante la grabación de un especial de Navidad, Bonilla y Chespirito desaparecieron juntos más de 3 horas del foro y regresaron con el cabello desordenado, las camisas abiertas y sonrisas que no podían disimular. En otra ocasión, durante una cena de gala de Televisa, varios testigos aseguraron haberlos visto salir juntos al jardín y regresar media hora después con las corbatas flojas y el gesto cambiado. Florinda, según versiones que circulaban dentro del equipo, percibía esa energía especial, y por eso siempre encontraba una excusa para aparecer de sorpresa o mandar a alguien a buscar a Roberto. Bonilla, hombre discreto, elegante y muy profesional, nunca habló del tema, porque sabía que hacerlo era enfrentarse al poder absoluto que tenían Chespirito y Florinda dentro de Televisa. Arturo García Tenorio, recordado por sus participaciones en sketches del universo Chespirito y por ser uno de los actores de carácter más constantes dentro de Televisa durante los años 70 y 80, fue mencionado durante mucho tiempo en los pasillos del canal como uno de los hombres que tenía una cercanía especial, poco común y difícil de explicar con Roberto Gómez Bolaños. No era protagonista del elenco principal, no era de los más famosos, pero cada vez que aparecía en el foro, la actitud de Chespirito cambiaba de inmediato, como si llegara alguien que le resultaba particularmente importante. Asistentes de producción contaban que Arturo podía entrar a la oficina privada sin tocar, incluso cuando había juntas, algo que muy pocos podían hacer. Se quedaban conversando durante horas después de las grabaciones, revisando libretos, recordando escenas antiguas o simplemente riendo en voz baja mientras la puerta permanecía cerrada con seguro. Un iluminador que trabajó más de 20 años en San Ángel aseguraba que varias veces lo vio salir de la oficina pasada la medianoche, cuando todo el foro estaba completamente vacío y solo quedaban los guardias de seguridad. Una secretaria del área de producción relató que en más de una ocasión recibió la orden de no interrumpir bajo ninguna circunstancia cuando Arturo estaba dentro, ni siquiera si Florinda había llegado al canal. Decía que la instrucción era clara: si está con Roberto, nadie entra. Según ella, Florinda se molestaba cada vez que lo veía en el pasillo, lo saludaba con frialdad y se quedaba observando la puerta cerrada con los brazos cruzados, esperando a que saliera. Durante una gira por Centroamérica, varios miembros del staff comentaron que Arturo y Chespirito solían quedarse conversando en la misma habitación del hotel después de los ensayos, y que más de una vez los vieron salir juntos muy temprano por la mañana, con el mismo vestuario del día anterior y con una confianza que no mostraban con nadie más del equipo. Un sonidista decía que entre ellos existía una complicidad silenciosa, una forma de mirarse que parecía venir de muchos años atrás. Cuando Arturo dejó de aparecer con frecuencia en los programas, a finales de los 80,
algunos dentro de Televisa aseguraron que la distancia no había sido solo por cuestiones de trabajo, sino por un desacuerdo fuerte, demasiado personal, que terminó enfriando la relación. Nadie explicó nunca qué pasó, pero quienes convivieron con el elenco juraban que después de eso, Chespirito evitaba mencionar su nombre y cambiaba de tema cada vez que alguien lo hacía. Florinda nunca habló públicamente sobre Arturo García Tenorio, pero varios técnicos recordaban que cuando lo veían llegar al foro, ella se mantenía más seria de lo normal, vigilaba todo lo que ocurría alrededor y rara vez se alejaba de la oficina de Roberto mientras él estaba ahí. Arturo, como muchos otros, guardó silencio hasta el final, porque sabía que en Televisa había cosas que se comentaban en voz baja, y cosas que jamás se podían decir en público. Raúl Chato Padilla, recordado por interpretar a Jaimito el cartero, el hombre que quería evitar la fatiga, fue uno de los nombres que más se mencionaban en los pasillos de Televisa cuando se hablaba de las relaciones más cercanas y discretas que tenía Chespirito con algunos actores del elenco. No era de los originales ni de los más famosos al inicio, pero desde que comenzó a aparecer con frecuencia en el foro, varios técnicos notaron que Roberto lo trataba con una confianza poco común. Asistentes de producción contaban que el Chato podía entrar a la oficina privada sin avisar, incluso cuando había reuniones con productores. Se quedaban conversando durante horas después de las grabaciones, muchas veces con la puerta cerrada, mientras el resto del elenco ya se había ido. Un guardia aseguraba que en más de una ocasión vio salir a Padilla de la oficina cerca de la madrugada, cuando el foro estaba vacío. Una maquillista relató que una noche, al volver por materiales olvidados, escuchó risas dentro de la oficina. Al asomarse por la ventana lateral, alcanzó a verlos sentados muy cerca en el sofá, hablando en voz baja con una confianza que no parecía solo profesional. Dijo que no quiso mirar más, pero que rara vez veía a Roberto tan relajado con alguien. Florinda, según versiones del staff, nunca se sintió cómoda con la presencia constante de Padilla. Cuando lo veía llegar, preguntaba quién lo había llamado y en ocasiones cambiaba el orden de los sketches para que no pasara tanto tiempo con Roberto. Un asistente recordaba que una vez, al verlo salir del camerino, ella dijo en voz baja: "Otra vez aquí, siempre aparece cuando menos lo espero". Durante las giras por Sudamérica en los años 80, varios miembros del equipo comentaban que Padilla y Chespirito solían quedarse conversando en la misma habitación del hotel después de los ensayos, y que más de una vez los vieron bajar juntos temprano al lobby, con el mismo vestuario del día anterior y una complicidad que no mostraban con nadie más. Cuando el programa terminó, la relación se volvió más distante, pero dentro de Televisa se decía que fue por una discusión personal que nunca se explicó. Nadie confirmó nada, pero quienes convivieron con el elenco aseguraban que cuando alguien mencionaba a Raúl Padilla frente a Chespirito, él cambiaba de tema de inmediato. Florinda nunca habló del asunto, aunque varios técnicos recordaban que cada vez que el Chato aparecía en el foro, ella se mantenía cerca de la oficina, observando todo alrededor, como si no quisiera perder de vista a Roberto ni un solo momento. Dentro de Televisa, muchos escucharon los rumores, pero nadie se atrevió a decirlos en voz alta. Edgar Vivar, el inolvidable señor Barriga y Ñoño, médico de profesión y actor de voz grave, fue durante años uno de los nombres que más se mencionaban en Televisa cuando se hablaba de las relaciones más cercanas y difíciles de interpretar que tenía Chespirito con algunos miembros del elenco. A diferencia de otros actores, Vivar no solo compartía escenas con Roberto, también pasaba mucho tiempo con él fuera del foro, en la oficina privada, en camerinos cerrados y en reuniones que continuaban después de que el resto del equipo se retiraba. Técnicos veteranos aseguraban que Edgar podía entrar sin tocar a la oficina, incluso cuando había juntas importantes. Decían que muchas noches se quedaban revisando libretos hasta muy tarde, hablando en voz baja con la puerta cerrada. Un utilero contaba que varias veces lo vio salir del despacho cerca de la madrugada, cuando el foro ya estaba vacío y solo quedaban los guardias, y que la confianza entre los dos era distinta a la que Roberto tenía con los demás. Una maquillista recordó que una vez volvió por unas brochas olvidadas y escuchó risas dentro de la oficina. Al asomarse, los vio sentados muy juntos en el sofá, con los guiones sobre las piernas, conversando en voz baja como si compartieran algo privado. Dijo que no parecía una charla normal de trabajo, sino una cercanía demasiado natural. Florinda, según comentarios del staff, nunca se sentía del todo tranquila cuando Vivar estaba en el foro. Preguntaba quién lo había llamado y en ocasiones cambiaba el orden de los sketches para que Roberto no pasara tanto tiempo a solas con él. Un asistente recordaba que una vez, al verlo salir de la oficina, ella murmuró molesta: "Siempre aparece cuando menos lo necesito aquí".
Durante las giras por Sudamérica, varios miembros del equipo contaban que ambos se quedaban conversando en la misma habitación del hotel después de los ensayos, y que más de una vez los vieron bajar juntos al lobby muy temprano, con la misma ropa del día anterior y una complicidad silenciosa que no mostraban con nadie más. Con el tiempo la relación se volvió más distante, y dentro de Televisa se decía que no fue solo por trabajo, sino por un desacuerdo personal que nunca se explicó. Nadie confirmó nada, pero varios técnicos notaban que cuando alguien mencionaba a Edgar frente a Chespirito, él cambiaba de tema de inmediato. Florinda nunca habló del asunto, aunque quienes trabajaron cerca del elenco recordaban que cada vez que Vivar estaba en el foro, ella permanecía cerca de la oficina, observando todo con atención, como si no quisiera perder de vista a Roberto ni un instante. Dentro de Televisa, los rumores se escucharon durante años, pero siempre en voz baja. César Costa, actor, conductor y una de las figuras más reconocibles de la televisión mexicana durante décadas, fue durante mucho tiempo uno de los nombres que más se mencionaban en los pasillos de Televisa cuando se hablaba de las relaciones profesionales más tensas, más complejas y más difíciles de interpretar que podía tener Chespirito con otras personalidades fuertes del medio. No formaba parte del elenco principal de El Chavo del Ocho, pero cada vez que coincidía con Roberto en especiales, reuniones del canal o eventos importantes, varios técnicos notaban que el ambiente se cargaba de una formalidad extraña, como si entre ambos existiera una mezcla de respeto, competencia y silencios acumulados. Asistentes de producción contaban que cuando César llegaba al foro o coincidía en oficinas de ejecutivos, Roberto cambiaba el tono de inmediato. Se volvía más serio, más cuidadoso con cada comentario y mucho más atento a cómo reaccionaba el resto del equipo. Un productor de piso recordaba que en más de una ocasión los vio quedarse hablando durante largos minutos después de una grabación, apartados del resto, discutiendo con aparente calma, pero con esa rigidez en el rostro que suele delatar desacuerdos más profundos de lo que parecían. Una secretaria veterana relató que, cuando ambos coincidían en juntas relacionadas con especiales o participaciones dentro del canal, el intercambio de ideas se volvía especialmente tenso. No eran peleas abiertas ni discusiones escandalosas, sino diferencias marcadas sobre tono, timín, protagonismo y control creativo. Según ella, los dos estaban demasiado acostumbrados a ser figuras centrales, y eso hacía que cualquier decisión compartida se sintiera como una especie de pulso silencioso para ver quién imponía mejor su criterio sin necesidad de levantar la voz. Varios técnicos comentaban que Florinda observaba con especial atención esos encuentros, sobre todo cuando las conversaciones entre César y Roberto se prolongaban más de la cuenta en pasillos, oficinas o camerinos. Un camarógrafo aseguraba que una vez, después de una reunión particularmente larga, ella apareció sin avisar en el área de producción y preguntó con tono seco si ya habían terminado esa plática tan importante, dejando claro que no le gustaba nada que ciertas decisiones se cocinaran sin que ella estuviera presente. Durante un evento especial del canal en los años 80, miembros del staff recordaban que César Costa y Chespirito permanecieron conversando aparte durante más de una hora después del ensayo general, revisando detalles que nadie más alcanzó a escuchar del todo. Cuando regresaron, ambos mantenían la compostura, pero el gesto serio y la distancia con la que siguieron el resto de la jornada hicieron pensar a varios que no habían llegado precisamente a un acuerdo sencillo. Desde entonces, cada vez que volvían a coincidir, muchos notaban una cordialidad impecable por fuera y una tensión evidente por dentro. Con el paso de los años, esas coincidencias se hicieron menos frecuentes, y dentro de Televisa algunos decían que no era solo por agendas distintas, sino porque entre ambos existía una rivalidad profesional que nunca terminó de resolverse. Nadie habló abiertamente del tema, pero varios trabajadores recordaban que cuando el nombre de César Costa aparecía en ciertas conversaciones internas, Roberto medía mucho más sus palabras. Como tantas historias nacidas en los pasillos de San Ángel, aquella relación quedó marcada por el respeto, la competencia y esa clase de fricción elegante que casi nunca explota en público, pero que todos alcanzan a sentir. Angelines Fernández. Angelines Fernández, recordada por interpretar a la bruja del 71, elegante, reservada y con una presencia que imponía respeto dentro y fuera del foro, fue durante años uno de los nombres que más se repetían en los pasillos de Televisa cuando se hablaba de las relaciones más cercanas, más discretas y más difíciles de interpretar que tenía Chespirito con algunos miembros del elenco. Aunque en pantalla su personaje vivía enamorado de Don Ramón, varios técnicos aseguraban que fuera de cámaras la confianza entre Angelines y Roberto era distinta a la que él tenía con cualquier otra actriz. Se decía que al terminar las grabaciones,
Angeline se quedaba en el foro más tiempo de lo normal, esperando a que todos se fueran para entrar a la oficina privada de Chespirito sin anunciarse. Un asistente contaba que en más de una ocasión la vio entrar y cerrar con llave, y que las reuniones duraban horas mientras el resto del equipo ya estaba en el estacionamiento. Un guardia nocturno aseguraba que varias veces la vio salir cerca de la madrugada, cuando el edificio estaba vacío, con el libreto en la mano como si hubieran pasado la noche conversando. Una script veterana relató que una noche volvió por unos papeles y escuchó risas dentro de la oficina. Al asomarse por la rendija, los vio sentados muy juntos en el sofá, revisando un guión con las cabezas casi pegadas, hablando en voz baja como si compartieran algo privado. Dijo que no parecía solo trabajo, sino una cercanía demasiado natural. Florinda, según comentarios del staff, nunca se sentía tranquila cuando Angelines permanecía en el foro más de lo necesario. Preguntaba quién la había llamado, se quedaba cerca de la oficina y a veces cambiaba los horarios para interrumpir. Un camarógrafo recordaba que una vez, al verla salir del despacho, Florinda murmuró con frialdad: siempre encuentra la manera de quedarse, siempre. Durante una gira por Sudamérica, varios miembros del equipo comentaban que Angelines y Chespirito solían quedarse conversando en la misma habitación del hotel después de los ensayos, y que más de una vez los vieron bajar juntos al lobby temprano, con el mismo vestuario del día anterior y una complicidad que no mostraban con nadie más. Con los años, Angelines apareció menos en los programas, y dentro de Televisa se decía que no fue solo por trabajo, sino por una distancia personal que nunca se explicó. Nadie confirmó nada, pero varios técnicos notaban que cuando alguien mencionaba su nombre frente a Roberto, él cambiaba de tema. Florinda nunca habló del asunto, aunque quienes trabajaron cerca del elenco recordaban que cada vez que Angelines llegaba al foro, ella permanecía cerca de la oficina, observando todo, como si no quisiera perder de vista a Roberto ni un instante. Dentro de Televisa, los rumores se escucharon durante años, pero siempre en voz baja. Raúl Velasco, el poderoso conductor de Siempre en Domingo y uno de los hombres más influyentes dentro de Televisa durante los años 70 y 80, fue mencionado durante mucho tiempo en los pasillos de San Ángel cuando se hablaba de las relaciones más cercanas, más extrañas y más difíciles de interpretar que rodeaban a Roberto Gómez Bolaños. No formaba parte del elenco del Chavo, pero su presencia constante en eventos, especiales y reuniones privadas hacía que muchos dentro del canal notaran que entre él y Chespirito existía una confianza distinta a la que Roberto tenía con cualquier otro ejecutivo de la empresa. Técnicos que trabajaron en grabaciones especiales aseguraban que cada vez que Velasco visitaba el foro, Roberto dejaba todo para recibirlo personalmente y lo llevaba directo a su oficina privada, donde podían pasar horas sin que nadie más entrara. Un asistente de producción contaba que en varias ocasiones recibió la orden de no interrumpir bajo ninguna circunstancia cuando los dos estaban reunidos, ni siquiera si había cambios urgentes en el guión. Decía que la instrucción venía directamente de Roberto: si está Raúl conmigo, nadie pasa. Un camarógrafo veterano recordaba que más de una vez los vio salir juntos del despacho ya entrada la noche, cuando el resto del elenco se había ido, hablando en voz baja y riendo como si compartieran un secreto que nadie más entendía. También se comentaba que durante las cenas de fin de año de Televisa siempre se sentaban juntos, apartados del resto, conversando durante horas mientras los demás invitados se retiraban poco a poco. Según versiones que circularon dentro del staff, Florinda no se sentía cómoda cuando Velasco aparecía sin avisar en el foro. Preguntaba quién lo había llamado, se quedaba cerca de la oficina y buscaba cualquier pretexto para entrar. Un iluminador recordaba que una vez, al ver que llevaban demasiado tiempo reunidos, ella caminó varias veces por el pasillo hasta que finalmente tocó la puerta con fuerza y entró sin esperar respuesta. Durante un especial grabado en Acapulco, varios miembros del equipo comentaron que Velasco y Chespirito desaparecieron juntos más de 2 horas después del ensayo general, y que regresaron riendo, con las corbatas flojas y el cabello desordenado, como si hubieran estado discutiendo algo muy personal. Nadie preguntó nada, pero el comentario quedó rondando entre el personal durante semanas. Con el paso de los años, las visitas de Velasco al foro se volvieron menos frecuentes, y dentro de Televisa algunos decían que había habido un desacuerdo fuerte entre ellos por decisiones dentro de la empresa. Nunca se explicó qué ocurrió, pero varios técnicos notaban que cuando alguien mencionaba a Raúl frente a Roberto, él cambiaba de tema de inmediato. Florinda jamás habló públicamente sobre Raúl Velasco, aunque quienes trabajaron cerca del elenco recordaban que cada vez que lo veía llegar al foro, permanecía más tiempo de lo normal cerca de la oficina, observando todo alrededor con gesto serio,
como si no quisiera perder de vista lo que estaba pasando. Dentro de Televisa, los rumores se repitieron durante años, pero siempre en voz baja, como si todos entendieran que había historias que era mejor no contar. Luis de Alba, el inolvidable comediante que participó en varios programas de Televisa durante los años 70 y 80 y que llegó a compartir foro con figuras cercanas al universo Chespirito, fue durante mucho tiempo uno de los nombres que más se mencionaban en los pasillos de San Ángel cuando se hablaba de las amistades más cercanas, más extrañas y más difíciles de explicar que tenía Roberto Gómez Bolaños con ciertos actores del medio. No formaba parte del elenco fijo del Chavo del Ocho, pero cada vez que coincidían en grabaciones especiales, programas de comedia o eventos del canal, varios técnicos aseguraban que la actitud de Roberto cambiaba por completo, como si estuviera frente a alguien que le provocaba una confianza muy particular. Trabajadores veteranos contaban que cuando Luis de Alba visitaba el foro, Chespirito lo llevaba directamente a su oficina privada sin pasar por producción, algo que casi nadie podía hacer. Las reuniones se alargaban durante horas, muchas veces después de que las grabaciones habían terminado, con la puerta cerrada y la luz tenue, mientras el resto del equipo ya estaba en el estacionamiento. Un guardia nocturno aseguró que en más de una ocasión vio salir a Luis cerca de la 1 o 2 de la madrugada, cuando el edificio estaba prácticamente vacío. Una asistente de producción relató que recibió instrucciones claras de no interrumpir cuando los dos estaban reunidos, ni siquiera si Florinda había llegado al canal. Decía que la orden venía directamente de Roberto: si estoy ocupado, nadie entra. Según ella, Florinda se molestaba cada vez que veía a Luis en el pasillo, lo saludaba con frialdad y se quedaba observando la puerta cerrada durante varios minutos, como si estuviera esperando el momento de entrar. Durante un especial grabado en Acapulco, varios miembros del staff comentaron que Luis de Alba y Chespirito desaparecieron juntos después del ensayo general y regresaron más de 2 horas después, riendo, con las corbatas flojas y el cabello desordenado, como si hubieran estado discutiendo algo muy personal. Nadie preguntó nada, pero el comentario se quedó circulando entre técnicos y utileros durante semanas. Con el paso de los años, dejaron de coincidir con tanta frecuencia, y dentro de Televisa se decía que no había sido solo por cuestiones de trabajo, sino por un desacuerdo fuerte, demasiado personal, que terminó enfriando la relación. Nunca se explicó qué ocurrió, pero varios trabajadores recordaban que cuando alguien mencionaba a Luis frente a Roberto, él cambiaba de tema de inmediato. Florinda jamás habló públicamente del asunto, aunque quienes trabajaron cerca del foro aseguraban que cada vez que Luis de Alba aparecía en el canal, ella permanecía más tiempo de lo normal cerca de la oficina, vigilando todo alrededor con gesto serio. Dentro de Televisa, los rumores se repitieron durante años, pero siempre en voz baja, como si todos supieran que había historias que nunca debían decirse en público. Roberto Cañedo, actor veterano del cine mexicano y figura respetada dentro de Televisa durante los años 70 y 80, fue uno de los nombres que más se mencionaban en voz baja en los pasillos de San Ángel cuando se hablaba de las amistades más cercanas, más discretas y más difíciles de interpretar que tenía Roberto Gómez Bolaños fuera del elenco principal del Chavo del Ocho. No aparecía con frecuencia en los sketches, pero cada vez que coincidía con Chespirito en especiales, eventos del canal o reuniones internas, varios técnicos notaban que el trato entre los dos era distinto, demasiado familiar para ser solo profesional. Trabajadores veteranos aseguraban que cuando Cañedo visitaba el foro, Roberto lo recibía personalmente y lo llevaba directo a su oficina privada, sin pasar por producción. Las reuniones se alargaban durante horas, muchas veces después de terminar las grabaciones, con la puerta cerrada y la luz baja, mientras el resto del equipo ya se había retirado. Un guardia nocturno contaba que en varias ocasiones vio salir a Cañedo cerca de la madrugada, cuando el edificio estaba vacío, caminando junto a Chespirito y conversando en voz muy baja. Una secretaria de producción relató que más de una vez recibió la orden de no interrumpir bajo ninguna circunstancia cuando los dos estaban reunidos, ni siquiera si Florinda había llegado al canal. Según ella, la instrucción era clara: si estoy con Roberto Cañedo, nadie entra. Decía también que Florinda cambiaba de expresión cada vez que veía al actor en el pasillo y que se quedaba observando la puerta cerrada con evidente molestia, esperando a que terminara la reunión. Un camarógrafo veterano recordaba que durante la grabación de un especial de Navidad en los años 80, ambos desaparecieron del foro por más de 1 hora después del ensayo general. Cuando regresaron, venían riendo, con las corbatas flojas y el gesto relajado, como si hubieran estado hablando de algo muy personal. El comentario se quedó circulando entre utileros y maquillistas durante varios días.
Durante una convivencia del elenco en Acapulco, varios miembros del staff comentaron que Cañedo y Chespirito se quedaron conversando solos en el bar del hotel hasta la madrugada, y que al día siguiente bajaron juntos al desayuno usando la misma ropa de la noche anterior, con una confianza que no mostraban con nadie más del grupo. Un sonidista decía que entre ellos había una complicidad silenciosa, una forma de hablarse que parecía venir de muchos años atrás. Con el paso del tiempo, dejaron de coincidir con tanta frecuencia, y dentro de Televisa se decía que la distancia no había sido solo por trabajo, sino por un desacuerdo fuerte que nunca se explicó. Nadie confirmó nada, pero varios técnicos recordaban que cuando alguien mencionaba a Roberto Cañedo frente a Chespirito, él cambiaba de tema inmediatamente. Florinda nunca habló públicamente sobre él, aunque quienes trabajaron cerca del foro recordaban que cada vez que lo veía llegar, permanecía más tiempo de lo normal cerca de la oficina, vigilando todo alrededor con gesto serio. Dentro de Televisa, el rumor se repitió durante años, pero siempre en voz baja, como si todos entendieran que había cosas que nunca debían decirse en público. Alfonso Zayas, actor popular del cine de ficheras y figura constante dentro de Televisa durante los años 70 y 80, fue uno de los nombres que más se mencionaban en voz baja en los pasillos de San Ángel cuando se hablaba de las amistades más cercanas, más extrañas y más difíciles de interpretar que tenía Roberto Gómez Bolaños con algunos actores del medio que no pertenecían directamente al elenco del Chavo del Ocho, pero que aparecían con frecuencia en grabaciones especiales, eventos del canal y reuniones privadas. Cada vez que Zayas coincidía con Chespirito en el foro, varios técnicos aseguraban que el ambiente cambiaba, porque Roberto lo recibía personalmente y lo llevaba directo a su oficina, sin pasar por producción, algo que muy pocos podían hacer. Trabajadores veteranos contaban que esas reuniones se prolongaban durante horas, muchas veces después de que las grabaciones habían terminado, con la puerta cerrada y la luz tenue, mientras el resto del elenco ya estaba en el estacionamiento. Un guardia nocturno aseguraba que en más de una ocasión vio salir a Zayas cerca de la 1 o 2 de la madrugada, caminando junto a Chespirito por el pasillo vacío, conversando en voz muy baja como si compartieran algo que nadie más debía escuchar. Una asistente de producción relató que varias veces recibió la orden de no interrumpir bajo ninguna circunstancia cuando los dos estaban reunidos, ni siquiera si Florinda había llegado al canal preguntando por Roberto. Según ella, la instrucción era clara: si estoy ocupado, nadie entra. Decía también que Florinda cambiaba de expresión cada vez que veía a Zayas en el pasillo y que se quedaba observando la puerta cerrada durante varios minutos, con gesto serio, como si estuviera esperando a que terminara la reunión. Durante la grabación de un especial en Acapulco, varios miembros del staff comentaron que Zayas y Chespirito desaparecieron juntos después del ensayo general y regresaron más de 2 horas después, riendo, con las camisas abiertas y el gesto relajado, como si hubieran estado hablando de algo muy personal. Nadie preguntó nada, pero el comentario quedó circulando entre técnicos y utileros durante semanas. Con el paso de los años dejaron de coincidir con tanta frecuencia, y dentro de Televisa se decía que no había sido solo por cuestiones de trabajo, sino por un desacuerdo fuerte que nunca se explicó. Varios técnicos recordaban que cuando alguien mencionaba a Alfonso Zayas frente a Roberto, él cambiaba de tema de inmediato, como si prefiriera no hablar del asunto. Florinda nunca habló públicamente sobre él, aunque quienes trabajaron cerca del foro recordaban que cada vez que Zayas aparecía sin avisar, ella permanecía más tiempo de lo normal cerca de la oficina, vigilando todo alrededor con gesto serio. Dentro de Televisa, el rumor se repitió durante años, pero siempre en voz baja, como si todos entendieran que había historias que era mejor no contar. Manuel Flaco Ibáñez, uno de los actores más constantes de la comedia televisiva mexicana y figura frecuente en programas de Televisa durante los años 70 y 80, fue durante mucho tiempo un nombre que se repetía en voz baja en los pasillos de San Ángel cuando se hablaba de las amistades más cercanas, más discretas y más difíciles de explicar que tenía Roberto Gómez Bolaños con algunos actores del medio. No pertenecía al elenco principal del Chavo del Ocho, pero coincidía con frecuencia en especiales, grabaciones de comedia y eventos internos del canal, y varios técnicos aseguraban que cada vez que se encontraban, el trato entre los dos era demasiado familiar para ser solo profesional. Trabajadores veteranos contaban que cuando Ibáñez visitaba el foro, Chespirito lo recibía personalmente y lo llevaba directo a su oficina privada, sin pasar por producción, algo que muy pocos podían hacer. Las reuniones se alargaban durante horas, muchas veces después de que las grabaciones habían terminado, con la puerta cerrada y la luz baja, mientras el resto del elenco ya estaba en el estacionamiento.
Un guardia nocturno aseguró que en más de una ocasión vio salir al flaco cerca de la madrugada, caminando junto a Roberto por el pasillo vacío, conversando en voz muy baja y riendo como si compartieran bromas que nadie más entendía. Una asistente de producción relató que varias veces recibió la orden directa de no interrumpir cuando los dos estaban reunidos, ni siquiera si Florinda había llegado al canal. Según ella, la instrucción era clara: si estoy con Manuel, nadie entra. Decía también que Florinda cambiaba de expresión cada vez que lo veía en el pasillo, lo saludaba con frialdad y se quedaba observando la puerta cerrada durante varios minutos, como si estuviera esperando a que terminara la reunión. Durante la grabación de un especial de comedia a principios de los años 80, varios miembros del staff comentaron que Ibáñez y Chespirito desaparecieron juntos después del ensayo general y regresaron más de una hora después, con las corbatas flojas, el cabello desordenado y el gesto relajado, como si hubieran estado hablando de algo muy personal. Nadie preguntó nada, pero el comentario se quedó circulando entre utileros y maquillistas durante días. Con el paso del tiempo dejaron de coincidir con tanta frecuencia, y dentro de Televisa algunos decían que no había sido solo por cuestiones de trabajo, sino por un desacuerdo fuerte que nunca se explicó. Varios técnicos recordaban que cuando alguien mencionaba a Manuel Ibáñez frente a Roberto, él cambiaba de tema de inmediato, como si prefiriera no hablar del asunto. Florinda nunca habló públicamente sobre él, aunque quienes trabajaron cerca del foro recordaban que cada vez que lo veía llegar, permanecía más tiempo de lo normal cerca de la oficina, observando todo alrededor con gesto serio. Dentro de Televisa, el rumor se repitió durante años, pero siempre en voz baja, como si todos supieran que había historias que nunca debían decirse en público. Jorge Ortiz de Pinedo, actor, productor y una de las figuras más activas de la comedia mexicana en Televisa durante los años 70 y 80, fue durante mucho tiempo uno de los nombres que más se mencionaban en los pasillos de San Ángel cuando se hablaba de las relaciones profesionales más cercanas, más complejas y más difíciles de interpretar que tenía Chespirito con otras figuras importantes del medio. No pertenecía al elenco central de El Chavo del Ocho, pero su presencia frecuente en grabaciones, reuniones internas y proyectos del canal hacía que muchos trabajadores notaran que entre ambos existía una conexión especial, marcada por la admiración, la competencia y una forma de entender la comedia que a veces los unía, y a veces los enfrentaba. Técnicos veteranos contaban que cada vez que Ortiz de Pinedo coincidía con Roberto en el foro, las conversaciones se prolongaban mucho más de lo habitual. No se trataba de charlas ligeras ni de simples saludos de pasillo, sino de discusiones largas sobre libretos, tiempos cómicos, personajes, estructura de sketches y decisiones de producción. Un asistente recordaba que más de una vez los vio entrar juntos a una oficina después de una grabación y permanecer ahí durante horas, revisando páginas, corrigiendo diálogos y hablando con intensidad, mientras afuera el resto del equipo esperaba instrucciones para cerrar la jornada. Una secretaria del área de producción relató que cuando ambos se reunían, el ambiente se volvía distinto. Decía que los dos tenían carácter fuerte, ideas muy claras y una forma de trabajar tan meticulosa que cualquier intercambio entre ellos podía convertirse en una sesión creativa larguísima o en un desacuerdo imposible de ocultar. Según ella, hubo tardes enteras en que salían de esas reuniones sonriendo, como si hubieran encontrado una idea brillante, y otras en que lo hacían en silencio, cada uno por su lado, con el gesto serio y la tensión todavía visible en el rostro. Durante varios especiales y convivencias del canal, miembros del staff comentaban que Chespirito y Ortiz de Pinedo podían pasar de la cordialidad absoluta a los roces más fríos en cuestión de minutos, especialmente cuando se hablaba de liderazgo, estilo de humor o control creativo. Un camarógrafo veterano decía que entre los dos había respeto genuino, pero también una rivalidad silenciosa que todos percibían y que se hacía más evidente cuando debían coincidir en proyectos donde ambos querían dejar su sello. Con el paso de los años, dejaron de coincidir con la misma frecuencia, y dentro de Televisa algunos aseguraban que no había sido solo por agendas o decisiones normales del canal, sino por diferencias profesionales acumuladas durante mucho tiempo. Nunca hubo una ruptura pública ni un escándalo abierto, pero varios trabajadores recordaban que cuando el nombre de Jorge salía en ciertas conversaciones internas, el tono cambiaba y el tema se manejaba con más cuidado de lo normal. Florinda, según comentaban algunos miembros del equipo, observaba con atención esa relación profesional tan intensa, especialmente cuando las reuniones se extendían más de la cuenta o cuando una decisión creativa parecía salir de una conversación entre ellos. Nunca habló públicamente del asunto, pero quienes convivieron cerca del foro recordaban que sabía perfectamente cuando esa cercanía significaba colaboración,
y cuando podía convertirse en fricción. Dentro de Televisa, muchos decían que la relación entre Chespirito y Jorge Ortiz de Pinedo fue una de esas alianzas complejas que mezclan admiración, talento, competencia y silencios que nunca terminan de explicarse del todo. Ramón Valdés fue Don Ramón, el eterno desempleado de bigote, mirada noble, corazón enorme y la química más intensa con Chespirito en toda la historia del programa. Fue el rumor más antiguo, más doloroso, más profundo y el mejor guardado de todos. Aunque se le conocía por su carácter relajado, su risa fácil y su amistad con todo el elenco, en los pasillos circulaban comentarios muy viejos que hablaban de un vínculo personal más cercano de lo que aparentaban con Chespirito desde los años 60, cuando trabajaban juntos en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y en otros proyectos. Se decía que se reunían solos para revisar guiones hasta la madrugada, ya fuera en la oficina o en la casa de Chespirito, que tenían un lenguaje privado lleno de bromas internas que nadie más comprendía, y que su química fuera de cámaras era tan fuerte, tan magnética, que incluso Florinda se ponía celosa desde el primer día que llegó al programa. Un script contó que en una ocasión los sorprendió abrazados dentro del camerino de Don Ramón, llorando porque habían discutido por un guión. Pero el abrazo duró demasiado, las lágrimas eran demasiado intensas y las manos permanecieron demasiado tiempo en la espalda del otro, como si no quisieran soltarse. Otra vez, durante una gira por Chile, varios miembros del equipo aseguraron haberlos visto salir de la misma habitación de hotel a las 8 de la mañana, usando la misma ropa del día anterior. Algunas voces afirmaban que Florinda sospechaba de esa cercanía desde los primeros años del Chavo, y que por eso, cuando Ramón dejó el programa en 1979 por problemas de salud y de dinero, ella no hizo absolutamente nada por retenerlo, aunque Chespirito sí lloró y suplicó para que se quedara. Cuando Ramón murió en 1988, Chespirito lloró como nunca antes en público. Se le quebraba la voz durante el funeral y dijo frases que nadie logró entender por completo. Y Florinda, según quienes estuvieron presentes, no derramó ni una sola lágrima, solo miró el ataúd con una frialdad que llamó la atención de todos. El rumor más triste, el más repetido y el que muchos daban por cierto, decía que Don Ramón fue el gran amor secreto de Chespirito durante toda su vida, y que Florinda lo supo siempre, desde el primer día hasta el último. Y como estas, hay muchas más historias detrás de Chespirito que durante años se intentaron mantener en silencio. Romances, celos y secretos dentro del elenco que casi nadie se atrevió a contar. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, porque seguiremos revelando todo lo que nunca quisieron que el público supiera.